para nadie es un secreto que el planeta no ha dejado de enviarnos señales de emergencia sobre los efectos negativos que nosotros estamos causando en él. Y es que no solamente lo estamos viendo en el calentamiento global, también lo estamos presenciando en los eventos climáticos que se expanden alrededor del mundo. Y es por eso que hace unos días escuchamos hablar de la COP26, o yo la reconozco más bien como la hipocresía verde. Pero es que es inevitable no pensar en hipocresía cuando vemos que grandes figuras mundiales llegan en sus yates y en sus jets de lujo a una conferencia sobre el medio ambiente. Y es que acá entre nos, millonarios como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, llegó en su jet privado que se estima puede llegar a gastar el 85% de la mancha de carbono. Pero no solo él. También Bill Gates, otro multimillonario muy reconocido, quien llegó muy tranquilo de Tailandia después de haber celebrado su cumpleaños número 66 y llegó a la cumbre del cambio climático en su yate privado que se estima puede llegar a gastar más de 7.000 toneladas de CO2 al año y que además su alquiler vale 1.8 millones de euros a la semana. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en hipocresía? Pero bueno, a todas estas, ¿qué es el COP26? COP, como sus siglas lo indican, es la Conferencia de las Partes. Esta conferencia surge en 1992 tras la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero ojo, porque esta es una de las conferencias más importantes a nivel internacional, donde líderes del mundo se reúnen para plantear las acciones que se van a llevar a cabo para que el planeta siga calentándose. Porque recuerden que científicos han mencionado que si esto no se detiene, el futuro para la humanidad puede ser catastrófico. La cumbre, que se realiza anualmente, esta vez tuvo su edición número 26 en Glasgow, Reino Unido. Eso sí, arrancó un año más tarde de lo planeado a causa de la pandemia. Tuvo como invitados a 197 países, entre ellos Colombia. También asistieron expertos en el tema, organizaciones sociales como movimientos ambientalistas y comunidades indígenas. Y debemos tener en cuenta también que esta cumbre se realizó en un momento muy crítico para el medio ambiente, ya que solo en agosto el IPCC pronosticó que si no tomamos acciones de inmediato va a ser irremediable y casi imposible poder controlar el aumento de la temperatura del planeta. Y además, sumándole a esto la pérdida de biodiversidad, que también está en su momento más crítico. Es por eso que científicos han advertido de igual manera que esta próxima década es decisiva para el futuro de la humanidad y del planeta, y que depende de estos espacios como la cumbre para el cambio climático que los líderes mundiales puedan tomar decisiones para prevenir todos estos efectos climáticos. Y aquí algunos de los acuerdos. Por ejemplo, en China, cuyo presidente no asistió presencialmente a la cumbre, envió un discurso por escrito en el que indica que su país frenará por completo el desarrollo irracional de proyectos que requieran alta demanda de energía. Sin embargo, no concretó sus promesas. Creo que eso es misterioso, muy misterioso. Y por otro lado, en Brasil, el primer ministro indicó que ese país va a reducir en un 50% las emisiones de gas de efecto invernadero, pero que además para el 2028 eliminará la deforestación. Sin embargo, hubo un sinsabor y hubo una gran silla vacía que fue la del presidente Jair Bolsonaro. En Israel, por ejemplo, se aprobó la creación de un plan nacional para hacer frente al cambio climático, con el propósito de reducir las emisiones de carbono de 2030 a 2050, y centrado también en la innovación tecnológica, asegurando su papel del salvador. Su primer ministro, Naftali Bennett, declaró esta lucha como un nuevo interés de seguridad nacional. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció su compromiso de aumentar un 50% sus aportaciones al Fondo Verde del Clima, que va dirigido principalmente a los países más pobres para asegurar su transición energética. La idea, según él, es llegar a los 1.350 millones de euros anuales a partir del año 2025, algo así como 1.560 millones de dólares. Esperemos si en 4 años cumple esa promesa. Luego tenemos al primer ministro indio Narendra Modi, quien se comprometió a que su país alcance las emisiones cero neto de carbono en 2070, 2 décadas después de lo que pide la ONU. Ministro, toca agilizar las cosas.
Además anunció que la India aspira a que la mitad de su consumo energético provenga de energías y fuentes renovables en 2030. Por otra parte, aunque Estados Unidos en cabeza de Joe Biden no ha tenido reparos en criticar tanto a los gobiernos de China y Rusia por no haber asistido a la COP26 y darle la espalda al calentamiento global, lo cierto es que por lo menos China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de cooperación conjunta contra el cambio climático, ya que son los dos países que más emiten gases del efecto invernadero. El negociador chino Xie Zhenhua aseguró en una conferencia de prensa: nos comprometemos a reforzar la acción climática de esta década para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, acuerdo del que recordemos que Estados Unidos había salido cuando estuvo la presidencia de Donald Trump. Y por último, el presidente Iván Duque declaró que para el 2022 el 30% del territorio nacional sería reconocido como área protegida. Esto 8 años antes de lo establecido, y además aprovechó el momento para invitar a los demás países a que sigan su ejemplo. Pero tranquilos, porque eso no es todo, siempre puede haber una decepción peor. Y es que el presidente aprovechó el momento para exaltar su gobierno y para decir que había avanzado en grandes temas como los siguientes. Y esperen, porque la lista es larga: eficiencia energética, implantación de energías renovables, biodiversidades, movilidad limpia, siembra de árboles y restauración de ecosistemas. Pero además se le olvidó algo muy importante: la aspersión aérea con glifosato. Entonces ahí sí, ese tal calentamiento global no existe. ¿De qué me hablas, Diego? Pero es que eso no es todo. O sea, cuando les digo que pueden haber cosas peores, pueden haber cosas peores. Porque también aprovechó el momento para decir que su gobierno reduciría en un 51% la emisión de gases de efecto invernadero. Dudoso, ¿no? Ahora, calificar a la COP26 en cuanto a progreso, pues no hay mucho que rescatar. Francamente, no es lo que esperábamos. En el borrador del acuerdo por lo menos hay una mención al metano y a los combustibles fósiles, ya que era algo que no existía en el Acuerdo de París. También hay compromisos para evitar la deforestación, y por primera vez compañías de automóviles se comprometieron a evitar la venta de carros de diésel y gasolina. Pero igual los acuerdos de Glasgow son insuficientes, y lo que vemos es que seguimos encaminados a un aumento de temperatura catastrófico para la vida en el planeta, y que además será el causante de aumento de migraciones, pobreza, enfermedades, pérdidas de vida e identidades culturales. Porque lo que más importa es llegar a los acuerdos en avión privado, y eso sí, con 50 escoltas en carritos individuales. Pero la pregunta es sencilla. En estas cumbres puede hablarse de muchos temas y pueden hacerse muchos compromisos que al fin no se van a cumplir. Y cuando entramos a ver la realidad del asunto, no se ha avanzado mucho en el tema del cambio climático. Y es que estamos a un paso de que no haya solución de salvar el planeta. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos los gobiernos de anteponer sus intereses económicos frente a la salvación del planeta?